Bienvenidos a Cabronas Mal Habladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Gaby, Sandy, hoy empezamos esta segunda temporada viendo la dinastía de los Reyes Católicos de Castilla. prepárense, va para largo, va a estar muy divertido. La verdad es que tiene un árbol genealógico muy interesante que vamos a estar viendo a lo largo de estas grabaciones, de toda esta temporada que va a estar un poquito más larga, bueno, mucho más larga que la primera. La verdad es que esta es una época que nos gusta mucho Gaby y a mí, entonces yo creo que también esperemos darles nuestro sentimiento de emoción. Se va a notar nuestra emoción. Vamos a comenzar, de hecho, con la primera y la mismísima cabrona Isabel la Católica, la cual de ahí vamos a hablar ya de múltiples mujeres que tanto están arriba de ella como por abajo de ella en los tiempos. Sí. El árbol es muy grande, es muy variado. Hay mucho que cubrir. Sí. Entonces, va a tener varios capítulos. Esperamos que 2. Así que los dejamos con esta primera parte. Que la disfruten. Parte 1 de una cabrona que va a ser el origen de muchos. Vamos a ubicarnos en el espacio. Estamos en España. No es la España actual todavía, en el Reino de Castilla. Así que geográficamente ya nos encontramos. Ahora sí, ¿cómo se llama? Y buena parte de la familia, Sandy. Sí, de hecho ahorita vamos a empezar por partes porque la verdad es que esta historia es muy grande. Entonces empezamos por la dinastía, es decir, abuelos, papás, hermanos, todo lo referente para saber un poquito más del background de esta cabrona mal hablada. Y para ubicarnos en la historia, son muchos nombres. Perdón, vamos a hacerlo más posible para no perdernos entre los Juanes, las Isabeles. Todos se llaman igual. Todos. Oye, es un mártir. Digo, esperamos en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, como quiera al final las vamos a decir. Pero síganos porque ahí vamos a intentar poner el árbol genealógico de alguna manera que ustedes la puedan reconocer un poquito más fácil, así como también partes de cómo se estaba dividiendo en aquellas épocas el territorio de España, que estaba conformada por Castilla, Aragón, todas esas partes. Exacto. Muy bien, entonces arrancamos. Tenemos a Isabel de Castilla. Mejor conocida como Isabel la Católica, que luego vamos a ver por qué le pusieron de esta manera. Sus abuelos, por ser esta dinastía, son muy, muy, muy importantes, así como sus tátaras y sus bisabuelos y toda esa parte, o cadena de personas en un árbol genealógico. Su abuelo fue Enrique y Catalina de Lancaster, ¿sí? Por aquí viene la descendencia castellana por parte de su papá. Enrique y Catalina se casaron, tuvieron por hijo a Juan II de Castilla, que estamos alrededor de los 1406, 1454, y de este Juan nació Isabel, ¿sí? Si nos vamos a la mamá viene de Portugal. Sus papás fueron Juan y Isabel. Aquí, ¿ya vieron? Isabel. Bueno, así vamos a seguir con muchas Isabeles. Entonces, Juan e Isabel tuvieron muchos hijos y entre ellos Isabel, ¿no? Isabel de Portugal, que fue mamá de Isabel de Castilla, que es nuestra cabrona. Entonces, Isabel, nuestra cabrona, Isabel, mamá, es de Portugal. Sí. Y la abuela es de otro lugar. Sí. Todas son Isabeles, pero bueno, estas son las Isabeles importantes. La trilogía. Exacto. Hasta el momento. Hasta el momento. Ok. Muy bien. Vamos ahora sí con el papá de nuestra cabrona Isabel, ¿sí? El papá Juan II tuvo una primera esposa. Esta primera esposa se llamaba María de Aragón y tuvo un hijo con él. Ese hijo se llama Enrique IV, que fue rey de Castilla en su momento. Después se falleció esa esposa y esto es muy común. Pasa muy seguido y de aquí en adelante cuando estamos hablando de Europa va a ser muy común que se den cuenta, se casó 1000 veces porque aquí también la gente se muere a cada rato y la tasa de mortalidad de niños también es muy alta, entonces necesitamos herederos y nos casamos mucho. Entonces,
Se casa con su segunda esposa, que es Isabel de Portugal, y tiene a 2 hijos. Isabel de Castilla, que es nuestra cabrona, y tiene un hermanito que se llama Alfonso. Entonces, más o menos, así está el árbol genealógico. Se los vamos a poner en imagen para que no se asusten y así si se quieren regresar al Instagram, ahí lo pueden ver ustedes. Ya hablando un poquito del nacimiento de Isabel, ahora sí enfocándonos a nuestra actriz principal en esta gran novela. Isabel nace en abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, es un palacio de los múltiples que tenía su papá Juan II. Sí, aunque tenemos fecha de nacimiento, no está remarcado como un día muy importante porque ya había un hombre, es de la segunda esposa y había una relación muy tensa. Ya les hablaremos también específicamente de esta Isabel. Sí, su hermanastro Enrique IV es el que iba a tomar, entonces ella estaba muy lejos de poder heredar. Y además era mujer. Aparte. Entonces no había posibilidades. Ajá. Aquí es bueno mencionar que en Castilla en su momento las mujeres sí podían heredar el trono. Si había un hombre de por medio, el hombre tenía prioridad. O sea, si nacían 2 hijas y luego un hombre, el hombre tenía prioridad sobre todas las hijas. Así es. Bueno, entonces, imagínense que mientras Juan está gobernando y tiene su segunda esposa, como en toda novela triste, se muere. Y no deja un testamento muy claro. Sí, le pide a Enrique IV que proteja a la familia. Pero o sea, a su segunda esposa. Ajá, pero no especifica cómo. Entonces Enrique dice, bueno, les voy a dar un castillo para que puedan vivir, pero se le olvida darles comida. Entonces no tienen una mesada, entonces no tienen mucho cómo sobrevivir. Sobreviven con ayuda de los nobles y el dueño del castillo. Al castillo al que terminan yendo es una fortaleza en Arévalo. También importante decir que es una fortaleza porque no tiene ventanas, no tiene luz, no está diseñado para que la gente viva ahí, pero para defender de la guerra, porque también estamos en una época en la que se pelean por todo. Mucha guerra civil por todas partes y guerra entre países, ¿no? Sí. Entonces, imagínense, todos encerrados en un cuarto sin ventanas, todo bardeado, sin comida, ni agua, ni gente que los quisiera visitar, porque Enrique ahorita era el foco de Castilla, ¿no? Era su nuevo rey y estaban haciendo nuevas leyes y todo ese tipo de show. Y ellos estaban muy chiquitos. Aparte. O sea, Isabel tenía como 3 años cuando se murió su papá. Alfonsito tenía 1. Entonces seguramente ni se acuerda de él. No, y aparte Enrique también yo creo que lo hizo para un tema de, oye, me voy a ser precavido y los voy a mandar lejos de donde estoy yo para que no tenga ningún interés en robarme a mí la corona, ¿no? Porque Alfonsito era el segundo al poder para poder... Eso mientras él no tuviera hijos o hijas que pudieran ser sus herederos, va a ser un tema en el futuro. Sí, de hecho sí. Como parte de esta descendencia que estábamos hablando en un inicio, es muy importante destacar que había incesto por todas partes, en las diferentes noblezas. Entonces, tíos con primos, primos con primos, a veces y en casos sobrinas. Muy extremos, hermanos con hermanos, sobrinas, todo se mezclaba todos con contra todo. Todos, pues. Entonces, como sabemos ahorita en nuestro siglo XXI, eso pues afecta mucho la genética de la gente y hace que puedan tener problemas ya sea mentales, físicos, psicomotrices, un chorro de cosas. Entonces, parte de este problema afectó mucho a la rama de la mamá de Isabel, nuestra cabrona. El lado portugués. Correcto. Entonces, la mamá de Isabel era reconocida o le decían, entre comillas, pongo esto, loca. ¿No? Ha de haber tenido un problema mental que se derivó a un estrés posparto, que traumas adicionales de que se le murió el esposo muy rápido, de que se casó encerrada, muy chiquita. se casó muy chiquita, todo eso. La mamá de Isabel no estaba cuerda, ¿sí? Y no recibía el apoyo que necesita para poder sobrellevarlo, entonces siempre fue considerada como una loca. Esto hizo que aparte Enrique les diera todavía menos interés y las recluyera más, porque era la manera en la que, pues en esas épocas, y no sé si ahorita, pero espero que no, pero mucha gente es la manera de recluir los problemas, ¿no? Los encierran. Sí, los mandó lo más lejos posible, y cuando decimos los mandó lejos, sí los mandó con vigilancia, o sea, sí había quien se diera cuenta de que pues algo estaba pasando, pero tampoco le pasaban el reporte completo, ni le interesaba ayudar a su madrastra o a sus hermanitos por ahora. Sí. Y bueno, un poquito sobre Enrique. Enrique, el hermano de Isabel, es conocido como Enrique el Impotente. Ay, qué bonito nombre.
¿Por qué? Porque se creía que era estéril, entonces por eso, impotente, estéril. Tuvo de hecho 2 matrimonios. Sí. Primero se casó con Blanca de Navarra. Fue un feliz matrimonio de 13 años que nunca se consumó y nunca tuvo hijos y no, o sea, eran roomies, pues. Entonces, Digo, y la realidad es que no sabemos si se consumó o no se consumó. La realidad es que nunca tuvo hijos. nunca tuvo hijos con ella y ella usó el argumento de que nunca se consumó y porque nunca hubo hijos como tal para poder disolverlo e irse, ¿no? Este chavo se nos casó a los 15, entonces pues era todavía más extraño pensar que no hizo nada y no pasó nada, o sea, no sabemos bien. Hay chismes de que era homosexual, hay otros de que tenía enfermedades, otros dicen que era sexual. La verdad es que nunca vamos a saber. Pero al menos con Blanca no hubo hijos y lo volvimos a casar porque necesitamos herederos. Entonces en esta ocasión nos trajimos a otra portuguesa que se llama Juana de Avis. Para ver si ahora complicar sí- más el árbol Sí, genealógico. para enredar un poquito más la situación. Es hermana del rey Alfonso V de Portugal, personaje súper importante en esta historia. Un señor, no me cae bien, pero bueno. Entonces, nos casamos con Juana de Avis, tenemos una relación como por 7 años, tampoco tenemos hijos todavía, y entonces viene un poquito como de ciencia medieval. Y no quiero imaginar cómo lo intentaron o qué hicieron. Pobre Juana. Sí, pero bueno, existen los registros de que algún tipo de inseminación artificial intentaron Ujú. y funcionó. Excelente. Y quedó embarazada. Pensamos que no fue de esta manera como lo logró, pero ya hablaremos más adelante de esa parte. Pero entonces, aquí estamos hablando que son que 1440, 50, Más 60. o menos. Y ya tenían inseminación artificial gracias a los judíos inteligentes que tenían desarrollada altamente todo este tipo de tecnologías. Eran como que los médicos de la época, muy Sí. estudiosos, estaban muy preparados y bueno, intentaron ayudar a nuestro Enrique. Y nadie se lo agradeció al final, pero bueno, es otra parte de esta historia. En el futuro. Parte Así 2 tal es. vez. Entonces, ahorita, como saben, seguimos en Arévalo. Aquí la princesita Isabel y el principito Alfonso, así les estamos diciendo para que Para sepamos identificarlos. diferenciar. Ajá. Tuvieron gran parte de su educación a Alfonso como pues una trayectoria de rey, en cierta manera, y a Isabel le dieron más una educación de tipo consorte, ¿no? Sí, tenía que ser la damita de la casa. Sabían, y lo van a ver del lado europeo de la historia, las mujeres son monedas de cambio y sirven para cerrar alianzas, igual que lo vimos la temporada pasada. Entonces había que educarla en las artes de la casa y cómo ser una damita y etiqueta. Tejer, bordar. Bordar, religión. Esta es una casa muy, muy, muy piadosa. Los frailes eran como que los que gobernaban la educación de estos dos. No había mucho interés en formarlos diplomáticamente porque pues seguramente Enrique se iba a hacer cargo de mantener la línea. Entonces, bueno, la educación fue relativamente pobre. Sí, sí, de hecho. Pero bueno, así como comentó ahorita Gaby, los nobles y los arzobispos y todos ellos dominaban Castilla. O sea, casi tenían mayor poder que el monarca en ese momento. Tanto Enrique como su papá no eran muy buenos gobernadores. De hecho, de cierta manera, o sea, no tenían la energía o la fuerza de gobernar y decir lo que ellos dijeran. Vaya, Eran se dejaban muy- mangonear. Exacto, eran súper blandos, los nobles tenían todo el control y parte del decirle el impotente Enrique, aparte de sus problemas en su cama, era porque no tenía esta fuerza. Queremos decir, de cierta manera, lo que está ahí abajo. No tenía la fuerza para hacerlo. Entonces los nobles querían pues mejorar su situación utilizando a Alfonsito, o sea, el hermano de Isabel, como el nuevo heredero. Es decir, ellos tenían la habilidad o el poder de destronar a los reyes en la monarquía. En algún punto hicieron la farsa de Arévalo, donde varios de los nobles, que aquí dos personajes muy importantes, Pacheco y Alfonso Carrillo, que era un arzobispo, eran tío y sobrino, se unieron para, junto con Alfonso, destronar a Enrique
y poder ahora sí ellos tomar el poder, ¿no? ¿Qué hicieron? Una obra teatral. Hay que destacar que Alfonsito sí era Alfonsito, o sea, tenía como 12 o 13 la criatura. Sí, O sea, era un estaba niño. bien chiquito. Lo estaban usando. Por supuesto que Lo lo estaban estaban usando para usando. llegar al poder. Y la verdad lo hicieron de una manera muy cómica, el cómo pusieron esta falsa de Arévalo, porque imagínense, estaban en una plaza grande, pusieron un tipo teatro, colgaron a un maniquí de paja de la época y lo pusieron, O sea, era un espantapájaros. Sí, pues, hace en cuenta. traje de rey. Hace cuenta. Y lo que empezaron a hacer así como para decir de que sí, Alfonso es el heredero supremo y Enrique adiós, fue empezarle a quitar sus prendas, ¿no? Le quitaban ¿cómo se llama? La piel que tenía, no sé, el saco, y luego le empezaban a quitar las joyas y todo eso. Entonces eso significaba así como que, uy, vamos a empezar a destronar al rey al quitarle sus posesiones más importantes, ¿no? Entonces también usaban mucho el tema de la paternidad de Enrique, de que era impotente y por ende su hija Juana no era su hija. No, y la reina era coqueta. O sea, Sí. sí está registrado así, y el que era el mayordomo de Enrique es el que se supone es el papá, que es Beltrán de la Cueva. Creo que lo mencionamos la temporada pasada, así como que de pasada, y Sí, dijimos de que, hecho. que era la Beltraneja. Bueno, esta es la Esta es niña. Juana la Beltraneja. Muy triste la historia de esta niña. Espero hacer un capítulo muy rápido de ella, pero es una bastarda. En realidad nunca la reconocen como tal. Los nobles toman todo el poder de hacer la farsa, destronarlo, coronar a Alfonsito en ese momento y deslegitimizar completamente a Juana la Beltraneja. Sí. Pero entonces, después de toda esta farsa de Arévalo, aquí tenemos a dos reyes en el poder, porque se supone que ya medio destronaron a Enrique. Entonces, imagínense qué guerra civil tan extraordinaria, con dos reyes en el poder sin saber a dónde ir, en un país extremadamente grande, con muchas, pues tenía mucha riqueza, tenía mucha cultura, tenía diversas religiones, tenía muchas cosas, entonces los nobles eran los que iban a dictar quién se iba a quedar en el poder. Pero no les duró mucho, porque Alfonsito tristemente se murió. Sí, no era como que de la salud más sólida, y fiebres, y dijimos, la tasa de mortalidad aquí es enorme, y sí, se murió. No, y aparte te digo, incesto, chance no ayudaba, ¿verdad? Enfermizo, cosas así. Perdimos a Alfonsito y la guerra civil explotó al doble, porque ahora Sí. que sigue, los nobles siguen queriendo un candidato y el candidato es niña, entonces No estaban muy convencidos. no sé De hecho, si también pensaban que que lo habían envenenado porque allá o se morían o te envenenaban. Sí. Y los envenenaban a gusto, ¿no? Sí, tú me estorbaste, un poquito de veneno, ¿no? Ay. Sí, literal. Muy bien, entonces aquí es donde ya comenzamos con la guerra civil y es cuando Isabel empieza a tener un poquito más de presencia en lo que es la historia de la sucesión de Castilla, ¿no? Hay un tratado en 1468, es decir, el mismo año en el que murió su hermanito, donde Enrique, en el tratado de los toros de Guisando, pide a Isabel hacer una firma de, oye, yo te voy a escoger con quién te vas a casar, y te hago princesa de Castilla. A cambio. A cambio de eso. Isabel aceptó, porque a los nobles les dijo, yo no voy a pelear por esta guerra, no vale la pena, no voy a ganar, porque sabía que en ese momento ella no iba a ganar. Acepta las condiciones de su hermano de, ok, soy princesa de Asturias, tú decides con quién me voy a casar, o tú Juana- eras candidatos. Pero aparte, Juana, su hija, ya no era considerada No, como heredera. o sea, completamente por Ajá. otro lado. Aquí les dio la razón a los nobles. de Es que cierta esas son manera. las razones por las que dicen, y se fundamenta más, que la Beltraneja sí era de Beltrán de la Cueva, porque ¿por qué la deslegitimizó tan fácil? Sí. No, pues no confiaba. Sí, no estaba muy seguro. No confiaba, pero él la quería mucho, según las escrituras. Según los contemporáneos, sí la quería, pero bueno, para evitar una guerra tan grave, hicieron el acuerdo. Isabel, nada tonta y bastante cabrona, le dijo, te acepto el trato, pero yo voy a
tomar la decisión final de con quién me voy a casar. Sí, O sea, tú dame candidatos y yo lo tomo. y yo voy a escoger al que más me gusta. Ujú. Un poquito antes de este tratado ya teníamos pretendientes o ya teníamos candidatos a Claro, ser el porque esposo las de Isabel. negociaciones de casamentera empiezan como desde que naciste. Sí. Entonces, en el caso de Isabel, empiezan como a los 5 o 6. Ajá. Entonces tenemos una primera ronda que es antes del tratado de guisando, donde tenemos a 3 candidatos. Candidato número 1. Uy, este es seleccionado por un noble. Seleccionado por un noble de la edad de Isabel. Fernando de Aragón, un año menor a ella. Perdón, Guapo. pero es que me sonó a comercial. Guapo y de nobleza aragonesa, cerca de Castilla. Este era uno de los candidatos favoritos de Isabel. Digo, chance, en la primera ronda de candidatos a pretendientes, ella ni en cuenta, pero pues era uno de los favoritos. Era de los fuentes. Era de los favoritos porque era parte de los nobles. Sí, sí. Enrique también tuvo a sus candidatos. Uno fue Carlos y otro fue Alfonso V de Portugal. Ay, Alfonso V de Portugal. La verdad de Carlos no nos dan tantos detalles. Y Alfonso V de Portugal, pues ya era un ñor. Ya estaba casado, ya tenía Súper hijos. ñor. O sea, Ya iba a ya. ser segunda esposa, ¿no? O tercera. O sea, ni para Sugar Daddy aplicaba. No. O sea, no. Le llevaba 14 años a Isabel, de o sea. hecho. Y otro de los candidatos era Pedro Girón, que era pariente de Pacheco, creo yo. Sí. Era pariente de Pacheco. De hecho, iba a ganar en esta primera ronda, pero así como que algo sucedió que se murió. Random. Isabel pedía y rezaba y buscaba el milagro de, por favor, que se muera. O sea, así que, yo sé que no deberíamos de desear ese tipo de cosas, pero en su visión, cuando ya le estaban a punto de casar y ya iba camino a la boda, o sea, ya estaba sucediendo, su mejor amiga que conoció en el castillo abandonado por Dios, le dijo no, vamos a hacer todo lo posible para que no te cases y vamos a ver, y puf, se murió. Algo pasó por ahí. Milagro. Pero bueno, por eso es historia y por eso es interesante, porque si eso hubiera sido chance, Isabel nunca hubiera sido reina. La vida se había perdido en la historia completamente. Entonces, en esta primera vuelta hubo 0 ganadores. Por eso llegamos a una segunda ronda de pretendientes. Ya éramos con el adolescentes. tratado. Sí, Ok. pero y ya con el tratado de guisando, donde ya Isabel tenía mínimo 1 centímetro de poder, voz y voto con quien se iba a casar. Progreso. Sí. Sigue como primer candidato por los nombres Fernando de Aragón, pero tenemos por ahí algunos nuevos. También sigue Alfonso V de Portugal, es que Enrique el estaba señorón. necio. Es que Enrique quería esa alianza. Pero era un ñor. Sí, pero pues ¿cómo te digo? Yo creo que todos eran ñores. Otro era Carlos, duque de Francia. En esa época es bueno recalcar que Castilla tenía como que ligues con Francia, tenía mucha riñita. Digo, con todos, pero con Francia en especial. Entonces era una manera en la que Enrique quería como que unir a las dos tierras y como que paz, ¿no? Es que son como amigos y rivales. Sí, haz de cuenta. Un día sí te quiero y al día ya no. El matrimonio era la mejor opción. Pero tampoco pasó. Sí. Era un arma económica, comercial y política. Sí. Y los tenían ahí a un lado. Bueno, estaría Aragón en medio, entonces pues tampoco funcionaba tanto. Pero imagínate, si se hubieran hecho alianza, se va a encontrar Aragón y ya lo hacen todavía más y se grande. adueñan de Aragón, claro. Sí. Va, que va. Y por último, tenemos un autopostulado. Se autonominó un duque de Rochester, que era hermano del, en su momento, rey de Inglaterra, Eduardo IV. Que pues luego fue descartado porque, pues tú qué, ¿verdad? Yo me apunto. Si no te escogió Enrique y no te escogió Isabel, como para qué te postulas, pero bueno, se postuló. Al final terminó ganando Fernando de Aragón en contra de Enrique, ¿no? Esto Enrique fue IV. completamente por los ovarios de Isabel. Sí. O sea, Enrique no tuvo nada que ver. Ella dijo, ese me gusta, es el que mejor me cae. Es de mi edad, más o menos. Es también bien educadito, Sí. tiene un terreno que traer. Aragón tampoco era un territorio rico. O sea, Aragón le convenía. Salía muy grande. Sí, y salía ganando más Aragón de Castilla que Castilla de Aragón. Sí, de hecho. Pero, bueno,
era el que ella escogió y se sintió todopoderosa. Ajá. Pero entonces, como dijimos, fue en contra de Enrique IV. O sea, le estaba haciendo caso a los nobles y agarró a varios nobles a su favor, como es Carrillo, y otros. Y entonces hacen todo esta artimaña alrededor de su matrimonio. Un poquito de Fernando de Aragón, para que entendamos aquí qué onda con Sí, porque todos escuchamos con esta persona, sí. Fernando de Aragón, Fernando el Católico, pero No sabemos quién es, sí. Fernando de Aragón viene de la dinastía aragonesa, de Aragón. Era parte de todo lo que tenía que ver con Aragón, Sicilia, era rey de Sicilia, de era hecho. rey de Sicilia. Entonces, esa partecita, ellos eran dueños, tiene toda su dinastía desde muchos años antes que tienen o eran dueños de estas tierras. Su papá se llamaba Juan, como múltiples todos. Juanes que hemos dicho. Se casó primero con una chava y esa chava tuvo un hijo. O sea, Fernando tenía un hermanito llamado un Carlos. medio hermano Carlos. Ajá, que se murió. Todos sí. se mueren. Sí, es mejor decir que se murió para no complicar el asunto. Entonces, Fernando se hizo heredero. Como decía Gaby, Fernando se consideraba acá el papucho de la región. Era el guapo, le gustaban los deportes, estar a caballo, los paseos por la noche, al mediodía. Te digo que suena a perfil de... Sí, me siento en la película de Shrek cuando empiezan a describir a las princesas. Tal cual, tal cual. Pero parte también de lo que era es que era muy mujeriego. Entonces, así como en su momento se va a explicar por sí solo que amaba a Isabel y era una pareja muy apasionada y se adoraban, así pues también como que... Era medio ojo alegre. Sí. Para estas alturas, Fernando tenía 17 años y ya tenía 2 hijos fuera del matrimonio. Imagínense qué edad. Bueno. Pero era el mejor partido. Sí. Pues a comparación de los otros, pues sí, ¿verdad? Bueno, pero Fernando también, como este tema de incesto, era... Bueno, sí es incesto. Pues de alguna forma sí. Sí, bueno, parte de... era primo segundo de Isabel. Entonces, ocupaban a fuerza una buba papal para... Una bula papal para poder casarse. Sí, bula papal es tal cual que el papa diga, les doy mi bendición, no hay problema de que sean primos. La Biblia dice que no deberían, pero mientras el papa diga y le paguen... Yo les doy permiso. Es más, hermano con hermano, yo les doy permiso mientras me paguen. Hay bulas de esos. Porque Dios los va a perdonar si le dan dinero al papa. La iglesia es la iglesia. Entonces, en ese momento el papa era Sixto IV, pero Sixto IV estaba con Enrique, o sea, estaba del otro bando y del bando de Francia. Entonces, a Francia no le convenía que Isabel se casara con Fernando, porque como dijiste, Gaby, y para que sepan ustedes, estaba Francia al norte y luego en medio, en un pedacito chiquito, estaba Aragón y luego estaba Castilla. Entonces, si Castilla se afiliaba con Aragón, ya tenían pase directo a Francia, vaya, mucho espacio para poder ir a atacar Francia. Entonces, no era de su interés y Sixto IV pues se negaba, ¿no?, a darles la bula papal. Por ende, hicieron lo que todo buen hombre de la Edad Media puede hacer, y es falsificar una bula. Porque en ese momento, ¿cómo saber si era falsificado o no? Entonces, le dijeron a Rodrigo de Borgia, que ya después se convirtió en papa, era de hecho aragonés, compañero del papá de Fernando, ¿no? Es el papa Alejandro, es más, si conocen a Lucrecia Borgia, este es su papá. Sí, mire. El papá y su papá. Sí. Así pasa cuando pasa. En la Edad Media. Entonces, él les da una bula papal falsa y con ese Isabel se sordea y ya dice, no, yo ya tengo el ¿cómo se llama? ¿Es legal? El approve, sí, ya estoy aprobada por la religión de que me puedo casar con mi primo segundo. Y si esto les parecía una novela y wow, consiguió a su hombre. Todavía no llegamos a lo bueno. Dejen ver cómo llega el hombre. Cuéntame, Sandy, ¿cómo llegó hasta Valladolid para casarse? Vamos a empezar esta novela. 1, no tenían dinero. Okay. 2, Francia estaba persiguiendo a Fernando.
Francia y Enrique, o sea, todo el mundo estaba persiguiendo a Fernando. 3, Isabel se casaba porque se casaba. Entonces, ¿qué hicieron? Fernando literal se disfrazó de pobre, se fue en su mula. Viajando de noche, fingiendo ser un plebeyo y lo logró, O sea, se fue en mula sufriendo paso a paso este príncipe que no estaba acostumbrado a eso. Disculpen, mi perrita se emocionó y tuvimos que hacer una pausa comercial, pero ya retornamos. En el momento más intenso. Sí, estaba yo diciéndoles que Fernando se disfrazó y todo y logró llegar a donde quería llegar para casarse con Isabel, ¿no? Sí, llega a Valladolid, ella también salió desde Ocaña, donde Enrique la tenía vigilada. Enrique sabía, pero no sabía, así como que dijo, y como que se hizo de la vista gorda que sabía que su hermanita estaba escapando a casarse. Era bien noble. Sí, era bien bueno. Enrique era bien noble, o sea, la realidad es que todo lo malo que pudo haber hecho Enrique, en mi opinión, ¿verdad? Porque todo es muy subjetivo, pero siento que fue por obra y gracia de los nobles o sea, por Pacheco, por ejemplo, que era su consejero. Pacheco de hecho tuvo muchas cosas que ver con algunas desgracias que le pasaron a Isabel. Entonces, era más influencia de que los nobles estaban gobernando en ese momento y no querían que Isabel se casara con Fernando porque querían alianzas con Francia y otras cosas que pudiera suceder. Pero él era bien bueno. Sí, o sea, no metió las manos, sí. No mandó a nadie. También Isabel tenía de su lado a los nobles que dijeran ay, está bien, ya casi. Sí. Y entonces boda. Sí, entonces boda. En 19 de octubre de 1469 se casan en Valladolid, como dice Gaby, en el Palacio de Viveros. Enrique dice que se enoja. Yo juro que hasta mandó dinero para la boda. Porque a estas alturas Isabel y Fernando no tenían ni un peso, no tenían literal, como decimos, dónde caerse muertos. Sí. Y entonces los nobles, los amiguitos de la zona, les hicieron como que su teletón. Su teletón de recaudación Reunieron de fondos para que se pudiera hacer la celebración y la fiesta durara varios días. O sea, que fuera una fiesta de reyes, ¿no? De cierta manera. Exacto, entonces les dieron su lugar, los casaron, todo era felicidad y alegría, la zona los cuidaba, así como de que para que no vengan a hacerles nada. Que no sepa nadie. Pero Enrique IV como quiera se enoja, y ¿qué hace para enojarse? Le quita a Isabel, o sea, dice, cancelado el de Guisando, el tratado de Guisando. Y te desheredo. Entonces Juana vuelve a ser mi heredera principal y tú, adiós. Pero Isabel era también muy pacífica, igual que su hermano, entre comillas, pacífica, pero en ese momento era muy pacífica. Creo que era más bien estratégica. Sí, yo creo no que era esa el es la momento palabra. de pelear. Parte de esa estrategia es que no le hizo pleito a que le quitaran su título. Sí, iba a decir heredecía, pero no existe la palabra. Que le quitaron su título y pues todo normal, ¿no? Tienen a su primera hija, consuman su matrimonio a la vieja escuela, donde los jóvenes estaban en un cuarto y 25,000 nobles los estaban viendo ahí como hacían su primera relación, y quitaban la sábana, y si sangraba significaba que era virgen, porque la mujer tenía que ser virgen, aunque el otro chavo ya tenía 2 hijos, pero la mujer tenía que ser virgen. Entonces, así consumaron felizmente su matrimonio, todo el mundo les puso la palomita de check, se embarazó, todos estaban muy emocionados por su embarazo, porque recuerden, Enrique, sí, le iba a decir Eduardo. Enrique IV no tenía hijos y la única que posiblemente era su hija era mujer. Entonces, el que Isabel estuviera embarazada era un punto muy grande para poder tener un heredero varón de la dinastía de Juan, que era el papá de Isabel. El sueño era un niño. Sí, el sueño era un niño. No había ultrasonidos ni nada, entonces el sueño era estar embarazada y tal vez nos dé otro Juan. Ajá, entonces ahí hubo todavía más paz. Esos increíbles 9 meses en los que esperaban a la primera criatura de ese matrimonio. Y salió... ¡Niña! Y la cuarta, Isabel. Isabel Junior. En 1470. Casi no lo vamos a mencionar. No. O sea, tuvo una Isabel más. Sí. Ya hablaremos de ella y tendrá su capítulo específico porque también su vida fue otra tragedia. Aparte. Pero bueno, Isabel Junior
trajo un poquito también, sí era un poquito más de paz porque al menos esta sí es legítima. Sí, estas sí saben que venía de esta pareja porque consumaron el matrimonio enfrente de los teníamos nobles. la bendición del Papa. Aparte. Falsa, pero la bendición del Pero Papa. era una bendición. Sí, en algún punto. En algún punto sí iba a ser papa esa persona, entonces. Sí, la verdad les adelantamos porque no me acuerdo en qué parte del guión va, Sí. pero llega la bula oficial y entonces sí, ya es legal. Más al ratito vendrá esa parte. Entonces, ahora sí, ya que vimos el tema de cómo se casó, ahora sigue la coronación de Isabel. Sí, cómo Fernando. llegó a conseguir la corona Isabel y hacer enojar tantito a Fernando y luego reconciliarse otra vez. Así es. Muy bien. Entonces, parte de esta coronación. Para empezar, en la época o en la temporada de la coronación, Fernando ni estaba. Porque guerra en Aragón contra Francia y él era heredero de Aragón, entonces además era el principito guerrero, era Sí. perfecto, entonces se fue a la guerra a trabajar Y sucedió una tragedia que le benefició a Isabel. y se nos murió otro hermano. Sí, se murió Enrique IV en 1474 y Isabel, independientemente de lo que era el testamento que haya dejado Enrique de Juana y lo que quieras, se proclamó reina de Castilla. Sin Fernando, recuerden, Fernando estaba en Francia. Entonces, esta mujer en una época de patriarcados donde el hombre, aunque la mujer fuera reina, se pensaba que el hombre iba a ser el de las decisiones, el guiador del pueblo o castigador del Pues no pueblo. es cierto. Sí, nada que ver. Ella, literal, fue todo un de película. Como Es la que todo esto es coronaron. una novela, Pero o es que sea, aparte todo pensó, o sea, pensó en el más mínimo detalle de cómo poner las manos, qué aportar, qué todo, para demostrar que ella era la legítima heredera de Castilla. y cabe destacar que se coronó como 2 días después de que se le murió el hermano. Ah, hizo luto e inmediatamente se puso literal las ropas más caras que encontró, con las joyas más pesadas que encontró. Pusieron un pedestal en una de las plazas de ahí de donde estaba en aquel momento, que no me acuerdo si estaba en Sevilla. Creo que era o en- Sevilla. Sevilla. No me acuerdo dónde estaba. El chiste es que puso un así para verse alta, ¿no? Porque la nobleza siempre se veía más alta que sus subordinados. Entonces, o que su gente en general. Entonces, ella estaba ahí con la corona, con todo, portaba una espada. La espada era símbolo de cómo iba a castigar a su pueblo en dado caso de que no pues, le hicieran caso, ¿no? Y que ella impartía justicia. Es correcto. Entonces, y justicia a la mala. O sea, Sí. iba a ser dura. Esta niña, que medía yo creo lo mismo que yo, unos 50 y tantos, De 18. de 18 años, toda flaquita, con una espada en mano, pues grande, una espada de guerrero, diciéndole a todos que se proclamaba reina de Castilla, sin su esposo, ella sola. Esto causó, O sea, fue el shock más Furor. grande de la época. pero para todos, o sea, había nobles que estaban súper a favor de que sí, la heredera de Castilla, hija de Juan, quién sabe qué, o hija de aquellos reyes que en su momento eran buenos reyes. Y también estaban todos aquellos de que, ¿cómo? Una mujer tiene un arma y su esposo dónde estaba, porque muchos de los nobles que apoyaban a Isabel era porque pensaban que en algún momento Fernando iba a ser el que iba a tomar acción, ¿no? Pero no sucedió eso. Y entonces que Fernando se va enterando. Sí, un chismoso fue a decirle de que, oye, ¿qué crees? Que dicen que tu esposa se coronó sin ti. Nos regresamos. Y sí, o sea, salió corriendo de regreso a reclamarle de que, oye, a ver, ¿qué te piensas? Como, ¿por qué me hiciste esto? Y además estás diciendo que yo voy a ser un consorte. Yo, el rey de Sicilia, heredero de Aragón, voy a ser tu consorte. No, y aparte, Aragón y bueno, todo el reino que tenía el papá de Fernando era un patriarcado más estricto. Ellos no tenían reinas, todas eran consortes. Entonces, ahí legítimamente solo un hombre podía heredar la corona de Aragón. Entonces, el que esta mujer osara ser proclamada reina de Castilla sin él, No. imagínate el choque en su mente de ¿qué onda? O sea, ¿qué onda?
¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer eso? De verdad, Sí. ¿qué Sí, se sí. piensa de ponerse en el lugar de un hombre? Lo cual es increíble en esta mujer. No, o sea, es completamente Sí. imposible. O sea, era impensable que alguien lo hiciera. Le valía queso en pocas palabras. Isabel tiene mucho y yo creo que es bueno decirlo ahorita que apenas vamos a adentrarnos en todo lo que hicieron estos reyes. Isabel era una persona, bueno, una mujer que sabía como que jugar con el rol de como que femenino y masculino que se esperaba en esa época, porque conseguía lo que quería, pero nunca dejaba ese lado femenino que hacía que la gente la quisiera. Adoraba a Dios, por la parte religiosa hacía check. En cuanto a su vestimenta y actitud, siempre hacía check. Siempre modesta. Ajá, aunque ella era la reina de Castilla, siempre ponía a su esposo primero. Ella iba a tener la decisión final, pero siempre como que dejaba que su esposo dictara. Digo, y ahorita vamos a hablar de más cosas que mostraban esta lealtad hacia el sistema patriarcal que seguía Isabel. Pero mis respetos, o sea, una manera muy... como que se le daba mucho ese tema de jugar con la política. O sea, imagínatela ahorita de no sé, presidenta. Sí, o sea, no, wow. Entonces, Fernando llega todo enojado, ¿no? Y le dice, no, que cómo es posible, que quién sabe qué, todo ese show. Y lo que hacen es, pues, como todo, pues firman un tratado, ¿no? Yo creo que antes se echaron un pleito intenso entre claro. ellos porque seguramente eran lo que sigue de intensos. Los dos. Entonces, el pleito de cuando llegó Fernando seguramente fueron gritos por horas y la solución fue como de que, no, a ver, cálmate, mira. Vamos a firmar un tratado porque, para empezar, tenemos que sentar el precedente de que otra mujer puede ser heredera. Para empezar. Porque solo tenemos una hija y te largaste a una guerra, entonces no es como que podemos tener más. Sí. Entonces, vamos a arreglar eso. Y vamos a dejar por escrito, y como les decía Sandy, con toda esta dualidad extraña que tiene Isabel, firman el tratado en el que, mira, yo llevo el título de reina, tú no eres un consorte, sí eres rey, pero yo tomo más decisiones y te voy a consultar en todo, o sea, te lo juro que te voy a preguntar absolutamente todo. Ajá. Acepto ser consorte allá, tú mandas allá, y así como que nos estabilizamos. Hay un dicho que dicen que decían, tanto monta Isabel como Fernando, porque así como que los dos mandan igual. Sí. Y deciden juntos. Súper extraño en la época, como que una comonarquía. ¿Sí? Rarísima, o sea. Sí. Pero lo firmaron. ¿Cómo aceptó Fernando? Es que yo siento que es el éxito de esta relación y de todo lo que pudieron hacer, porque lo hacían juntos y todo lo discutían juntos y como que era doble poder contra toda esa gama noble que quería abusar del poder. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo, pero está muy padre Está todo súper padre. tema. Y para mí todo era habilidad de Isabel. O sea, Sí, Fernando claro. fue el que aceptó. O sea, Detrás de todo rey hay una gran reina, Gaby. definitivamente. En este caso es el ejemplo perfecto. Sí, entonces aquí es donde firman la Concordia de Segovia, en 1475. Esta es la que dice que Fernando y Isabel, uno y otro, forman un mismo mando. Cada uno tiene mayor poder sobre lo suyo, es decir, Isabel tenía mayor poder sobre Castilla y Fernando tenía mayor poder sobre Sicilia, Aragón y lo que vayan los adjuntos, pero tenían poder sobre cada uno, ¿no? O sea, lo hacían juntos, en pocas palabras. Todos juntos. Este tratado es muy importante decirlo, que fue validado tanto por Carrillo, que es el arzobispo de Toledo, que es el mismo Carrillo que ya hemos hablado a lo largo de esta plática, y el cardenal Mendoza. Cardenal Mendoza era de esta rama de Mendozas nobles que siempre tuvieron mucho poder sobre la corona. De hecho, le decían el tercer rey de España. Es que el dinero mueve el mundo. No, hombre, y aparte este cardenal Mendoza tenía varios hijos, de hecho que decían que jugaban ahí con los reyes, con los hijos de los reyes de Castilla, y Isabel tenía una manera muy, muy hermosa de decirle a aquellos Amable. niños, sí, les decía los hermosos pecados del cardenal. Entonces imagínate que va pasando el huerquillo y le dice a Isabel, ay, qué hermoso pecado del cardenal. Pecadito 1, 2, 3, Sí, 10. casi. Muy bien. Entonces, ya firmado el tratado,
ahora sí es como da pie a esta segunda guerra civil. Entonces, Isabel se autoproclama reina con su esposo Fernando, pero Juana seguía siendo, según papelito habla, y ella era la heredera principal. Y su mamá y los nobles de su bando estaban defendiendo su parte. Entonces ahora pasamos de una guerra de 2 reyes a una guerra de 2 reinas. Entonces tenemos tanto a Juana como a Isabel como parte de este nuevo poder que no sabían quién iba a dominar Castilla. Juana la casaron porque estaba bien chiquita. La pobre. Tenía 13. La casaron con Alfonso V, el que querían casar con Isabel como 4 veces. El pretendiente ese. Nada más que aquí, si es su tío. Sí, no, que directo. ¿Y tiene cuántos años? 43. Sí, y la niña tiene como 13, ¿no? O sea, no, hombre. Al final se supone y dicen que nunca se consumó el matrimonio, pero bueno, que era más por beneficio. Ojalá nunca se haya consumado. El que Juana se casara con Alfonso le daba todavía más poder para como que defender el tema de que yo soy la reina legítima. Porque tenía todo el respaldo del ejército portugués, ahora también era reina de Portugal, pero también le daba un motivo a los de Castilla para seguir peleando, porque entonces Portugal se adueñaría de Castilla completa. Sí. Entonces ya, o sea, sí era una guerra de sucesión del trono, pero también era territorial, o sea, el que ganara se quedaba con la mayor cantidad de territorio y la mayor cantidad de poder. Empieza toda esta guerra, es enorme la cantidad de muertos. Es una gran guerra, ¿no? O sea, años. Nos vamos a tardar años y la explicamos toda, entonces nada más vamos a decir la resolución de esta batalla. Al final, después de todo, Fernando demuestra mayor poder, mayor habilidad en el campo de batalla que Alfonso V, el rey de Portugal. Y lo que ocasiona es que Isabel gane. Como parte de ganar esta guerra civil, firman un tratado de Alcazovas en Toledo en 1479, inicios de 1480, que también se llamaba, o sea, adjunto tenía un tratado de Moura donde Juana decía, bueno, le daban a elegir, ¿no? De, oye, te quieres a elegir entre comillas, porque Isabel la quería en el convento. ¿Cuál va a ser tu destino? O te haces monja o te quedas, porque además Alfonso ya la divorció. Porque pues ya no me sirve de nada. Ya no era útil. Entonces, ya no era reina, o sea, pasó de reina de Castilla a reina de Castilla y Portugal a Juana. Con las opciones de te vas a un convento y te resguardas por ahí, o te esperas pacientemente a ver si yo tengo un heredero con el que te puedas casar. Y si mi hijo te quiere en su momento, ¿verdad? Para estas alturas ya tiene Juana unos 15, 16. De hecho, 17, 18, ¿no? Ya estaba bien grande porque fueron muchos años. Yo no creo le que convenía. Ya estaba harta. Ay, o sea, a los 18, mucho pleito. Esta prima mía, locochona, adiós. Y termina en el convento. Era tía. Era su tía. Entonces se fue al convento y ahí se quedó felizmente hasta pues que falleció. Luego hablaremos de ella también porque pues es bueno, un mini episodio. Una cabroncita. Sí, una cabroncita. De hecho, Fernando de Aragón, cuando falleció Isabel, pidió la mano de Juana en algún punto, como que... En el convento. Ajá, pero Juana le dijo que no, porque... ¿Para ¿Para qué voy a batallar? A esa edad y con su estilo de vida, ya, ¿para qué? ¿Para qué batallar? También hay que decir, no todo le pasó a Juana. Alfonso también tiene que abdicar a su corona. Sí. Abdica a uno de sus hijos, que también están enredados en el árbol con Castilla. La opción también era que se hiciera un monje para que no se le volviera a tronar la tacha y empezara a volver a querer pelear. Pero no llega al monasterio, se muere en el camino, entonces, pues bueno, ahí nos deshacemos de un Alfonso que nos estorbaba en esta historia. Un nombre menos. Bye bye. Y hasta aquí vamos a dejar la primera parte de la historia de Isabel de Castilla. Falta un montón. Nuestra reina tiene como 25. Le falta hacer un montón de cosas. Era imposible que cupiera todo en un solo pedazo, entonces próximamente. Excelente. Entonces nos vemos la siguiente semana. Esperen lo que sigue de Isabel de Castilla. Bye. Bye.
Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.